Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, cuando aún estábamos digiriendo esa imputación inédita a un expresidente del gobierno español, a José Luis Rodríguez Zapatero, y todo lo que hemos sabido desde entonces. Esta semana los acontecimientos, ya saben, se han precipitado en forma de registros, de requerimientos de más de 12 horas en la sede de Ferraz, según dice el presidente, incide, son requerimientos. Los agentes de la UCO clonaron ordenadores, equipos informáticos, todo para intentar buscar información sobre esa presunta cloaca del Partido Socialista. Vamos a hablar enseguida con Ketty Garat para pulsar las sensaciones en el partido, también en el gobierno, y también con Pelayo Barro precisamente sobre Leire. También vamos a tener con nosotros a Enrique Recio para profundizar en este caso y también para hablar del caso Kitchen, del juicio que se está desarrollando y que está a punto de finalizar. Y otro juicio ha empezado esta semana, el que se le va a hacer al hermano del presidente del gobierno por presunto tráfico de influencias. Ya saben, también vamos a tener hoy con nosotros deportes y, como no, también sociedad. Corazón, arrancamos ya. Y arrancamos ya saludando a Maite Rico, directora adjunta de The Objective. Maite, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de tenerte aquí. Bueno, la verdad que menudas semanas, menudos meses llevamos, porque las situaciones y las noticias se van acelerando. No hemos ni siquiera digerido, tampoco en el Partido Socialista ni en el Gobierno, esa imputación inédita a José Luis Rodríguez Zapatero, que esta semana hemos tenido requerimientos, ya saben, requerimientos / registros de más de 12 horas en la sede de Ferraz, también esa entrada inédita en la sede de la Guardia Civil por parte de compañeros, pero de la Policía Nacional, que era algo que tampoco se había visto nunca. Caso Leire, también la Kitchen por otro lado, con esas últimas declaraciones de, en este caso, uno de los principales acusados. ¿Estamos gobernados por la mafia y vamos de mafia en mafia? Porque es que esto ya es bochornoso. Completamente. Es que en estas 2 semanas, además, bueno, llevamos ya mucho tiempo, pero han eclosionado todos los casos. Se están solapando unos a otros. Esta semana, hoy comienza también el juicio. Esta semana comenzó el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en Extremadura. Y en breve vamos a ver casos Cerdán, A Begoña también. Begoña, se van filtrando se van abriendo sumarios. Entonces es una eclosión que ha permitido ver la convivencia. Es la tesis de Ketty Garat que yo creo que es perfectamente válida, y que es así: la convivencia de de dos mafias en concreto, la mafia de los comisionistas, que sería pues el grupo de Ábalos y que vino de la mano de Pedro Sánchez, y la mafia de los lobistas que encabezaría Zapatero, que han chocado en determinadas zonas, han empezado a entrar en competencia, y ahí pues digamos que las cloacas han saltado. Lo de Zapatero ha sido dramático, pero es que lo que ha venido después, lo que hemos visto esta semana con el caso Leire, el sumario el auto que ha sacado el juez Pedraz, decíamos aquí en la redacción, que era una radiografía de la mafia, de la corrupción, como un gobierno y un partido. Digo gobierno, ahora explicaré por qué lo digo. Un partido organiza toda una estructura para impedir, una estructura además duradera en el tiempo, para impedir, para acosar jueces, fiscales, policías, periodistas, y para impedir que se lleven a cabo las investigaciones sobre todas las actividades delictivas, ¿no?, de miembros de este propio partido. Y lo que es interesante en este mismo auto, y es muy revelador, pone el juez Pedraz la fecha de las actividades de esta cloaca en el momento, en la carta del hombre enamorado, en el momento Esa en carta la de amor. imputación de Begoña, cuando Pedro Sánchez se retira 5 días a reflexionar. Bueno, pues al día siguiente, esto fue creo un 25 de abril, al día siguiente ya Leire Díez es convocada a Ferraz por Santos Cerdán, y ya se pone en marcha todo el mecanismo que hemos ido viendo después, pues cómo se trataban de desprestigiar y de chantajear y de sobornar pues a testigos, a investigadores y fiscales y demás, ¿no? Entonces, bueno, es que la propia ley en las grabaciones, Pérez Dolcet, todos los que están saliendo, todos los implicados en sus grabaciones, apuntan siempre a Sánchez, en el sentido de que ha dado la orden de que, además, utilizan la palabra, el tiempo verbal, límpiese, como un imperativo, como decía
Chávez expropiese, pues igual Total. límpiese, esto tiene que acabar. Y bueno, públicamente quiero recordar el discurso, el mensaje que lanza Sánchez cuando sale de sus 5 días de reflexión. Dice hay que parar esto como sea. Habla de una supuesta persecución de periodistas y de jueces, pero está claro que es el pistoletazo de salida para generar toda esta campaña que es el socavamiento de las instituciones democráticas. O sea, es un caso inédito. Maite, en este auto que es durísimo, pero que de momento es solo el auto, sí que se hacen referencias directas al uno, al number one, One, al que manda. Con toda esta situación, con el hermano también empezando a declarar, con la mujer que lo hará a principios de junio, con dos de sus manos derechas, pues uno en la cárcel, el otro veremos, pero también pinta mal y ya ha estado en la cárcel. Con toda esta situación, estos con registros su presidente en en la Ferraz, sombra, y con Jacinto su Araujo, que presidente es Zapatero imputado también, imputado, sí. con todo él se atreve ante el Papa a hacer bromitas. Estamos para hacer bromitas y empieza a decir, no, es que no convoco elecciones en referencia a lo que le pedía a Paje, porque claro, algunos compañeros míos saben que la ganaría, que tendría mayoría parlamentaria. ¿De verdad estamos para que un presidente del gobierno con esta situación que tiene haga bromas? Pero entra dentro de la dinámica que lleva, yo diría que desde el principio, porque es una persona con unos déficits, yo diría, de personalidad que me parecen graves. Hemos hablado del narcisismo, de la falta de empatía. O sea, tiene un cuadro que yo empiezo a pensar que es patológico. Y entonces lo que hizo el otro día en la comparecencia, después de la reunión con el Papa, de hacer bromas y de reírse en la cara de los ciudadanos y de su propio partido, diciendo que, bueno, que no va a convocar elecciones porque las ganaría, y sobre todo porque tal y como está el mundo, no nos conviene tener No, inestabilidad. eso es un poquito dictatorial también, no sé. Después de una legislatura sin presupuestos, sin leyes y sin nada. Entonces, si se ríe de la gente, quiere decir que tiene algún problema, aparte de ético, yo creo sinceramente psicopático. Y si se lo cree, pues también. Entonces, no, yo creo que es un momento muy delicado, y que nunca nos hemos enfrentado a un líder con estos rasgos patológicos de personalidad, porque a partir de ahí ya, cuando saltan las reglas del juego, es muy difícil intentar reconducir las cosas, ¿no? Cuando ya tienes una persona sin ningún tipo de escrúpulo, pues es muy difícil. Pero, por otro lado, la convocatoria de elecciones es que, honestamente, le convendría mucho al PSOE, y ahí Paje tiene razón, pero, y a lo mejor también, por supuesto, a España, pero yo, por otro lado, a la oposición no sé hasta qué punto le conviene, en el sentido de que ahora mismo es cuando está eclosionando las cosas, cuando están saliendo. Mm. ¿Para qué acabar con el espectáculo? Quiero decir, lo suyo es que se cuezan su salsa y que el público y los votantes que quedan vean cómo se ha degradado tanto el partido como el gobierno. Porque lo que ha pasado cuando juntas a Sánchez, a Zapatero y a Sánchez, y su actuación, que es un continuum, yo creo que es la continuidad. Zapatero pone las semillas o las bases, y pone el cordón sanitario, y Sánchez construye el muro. En fin, es un poco la prolongación, pero ves que en el fondo lo que han hecho ha sido vaciar un partido fundamental para la democracia como es el PSOE. Lo han vaciado, han creado un cascarón, y que ha sido, pues, ocupado por grupos de ampones, ¿no? Por lo menos dos grandes grupos de ampones. Entonces, bueno, a partir de ahí, si el PSOE no reacciona, yo creo que no habrá que ver cómo hacen ellos, habrá que refundar el partido. Los propios cuadros están ahora mismo desolados y todavía bastante callados, pero no me da la impresión. No, él, desde luego, por Sánchez no va a convocar ninguna elección. Con todo lo que ha caído, sigue sin mover ficha, pero yo creo que esto para él, al final, va a ser mucho más costoso. Manual de resistencia. Maite Rico, gracias. Muchas gracias. Y después de esos requerimientos de más de 12 horas de registros en la sede de Ferraz, después de la imputación de Zapatero la semana pasada, vamos precisamente a pulsar cómo están los ánimos tanto en Ferraz como en el gobierno. Vamos para ello ya a saludar a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Pues eso te preguntaba, ¿cómo están las cosas por allí, por Ferraz y por Moncloa? Porque, claro, los acontecimientos se van precipitando y vamos viendo cada vez cuestiones pues más inéditas, cloacas de un lado, cloacas de otro y pura corrupción e imputaciones y autos cada vez más contundentes, Ketty. Bueno, y los que vienen ya las causas de dos en dos, ¿no? Porque esto es lo que es reseñable de como estamos viendo dos causas que llegan a la vez con apenas 24 horas de diferencia entre una y otra. Pero la del petróleo, esa en la que aparece precisamente, bueno, ese auto la semana pasada, pero el desglose de todo el sumario esta semana, con la aparición de esas joyas en la caja fuerte de Ferraz 35 en la oficina del expresidente del gobierno, pero también con un desarrollo y una bueno, explicación a los negocios en los que operaba como vértice de la trama de influencias, de tráfico de influencias en el petróleo, en el oro, en las divisas. Vemos que en las joyas también. Esta es una de ellas. En el plano cuantitativo, esta es muy relevante porque estamos hablando de un montante, desde luego, de presuntas actividades corruptas e ilícitas muy importante. Y luego vemos la segunda causa que llega apenas 24 horas después, que es la relativa a las cloacas del partido tipificados en algo que no tiene nada que ver con lo anterior. Hasta ahora todo lo que conocemos, hay 11 causas diferentes, 11 vías de investigación que están en diferentes tribunales y que afectan al gobierno y al Partido Socialista, dirigentes del Partido Socialista y del gobierno, afectaban a la corrupción clásica. De lo que estamos hablando ahora es de otro tipo de delitos, Rocío, englobados en el título del Código Penal relacionado con los ataques a las altas instituciones del Estado. Para que nos hagamos una idea, un guardia civil ayer mismo me decía, a ver, es que estamos hablando de delitos homólogos a los que en su día cometieron los golpistas del 1 de octubre en Madre mía. 2017, delitos relacionados con la rebelión, con la sedición. Bueno, de esto estamos montar una infraestructura para cuestionar y atacar a las instituciones que están investigando al gobierno, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ya en un plano muy menor los periodistas, ¿no? La prensa libre. Yo creo que esto es un salto cualitativo que ahora mismo ha dejado en un auténtico colapso al Partido Socialista, porque efectivamente ver negro sobre blanco cómo se pagan sobornos, cómo se chantajea a capitanes, excapitanes de la UCO, a miembros, a empresarios y a miembros y fuerzas de seguridad del Estado con el objetivo bueno, de buscar y de prefabricar pruebas para anular esas causas. Estamos hablando ya de una trama, un comportamiento mafioso, una organización delictiva, bueno, pues de una profundidad muy diferente, muy profunda, valga la redundancia, y me decían precisamente internamente esta semana esta frase al principio de semana en referencia a la primera de las causas, la del petróleo y la de Zapatero, pero cuando salió la segunda han repetido con mucha insistencia esta textualidad. Estamos fuera de control. Y yo creo que esto efectivamente el PSOE es. Y vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos de las próximas semanas, porque esto desde luego no pinta bien para el gobierno, lo cual a lo mejor es que pinta bien para el país. Veremos qué pasa. Desde luego también están esas voces críticas, Paje, algunos alcaldes, como tú has publicado del PSOE, que están intentando forzar a Sánchez a elecciones, pero que ante esa conmoción, en primer lugar por Zapatero y luego por todo lo que está sucediendo, pero es que es verdad que todavía son pocas las voces, o por lo menos se les ve poco, así que veremos, porque esto día a día puede ser un goteo. Ketty, compañera, muchas gracias. Sí, yo creo que es un goteo, Rocío, pero es un goteo, en fin, cualitativamente relevante. Las palabras de Paje no son ninguna broma esta semana, no una vez, sino dos veces, y básicamente solicitando, exigiendo esa convocatoria electoral, esa convocatoria de elecciones, de una manera muy descarnada, diciendo que no es escindible o no es desligable el papel de José Luis Rodríguez Zapatero del papel de Pedro Sánchez, es decir, vinculando precisamente el futuro político de Pedro Sánchez al de Zapatero. Y yo creo que esto, bueno, acaba de empezar. También hemos visto y escuchado a
esta semana también pidiendo elecciones por primera vez, no lo había hecho hasta ahora pese a todo lo que han dicho de él. Y yo creo que esto efectivamente es un goteo que acaba de empezar. Veremos a ver si de gota a Malaya pasamos a chorro y de ahí a torrente. Pero bueno, algo de torrente hay en esta historia, pero otro tipo de torrente. Con lo cual vamos a dejarlo estar expectantes precisamente ante lo que está por venir internamente, que yo creo que hay mucho ruido interno. Veremos a ver si ese ruido se traslada a los micrófonos. Muchas gracias, compañera. Un abrazo. Gracias. Chao. A ti un beso fuerte. Bueno, y después de pulsar cómo están los ánimos en el Partido Socialista, en el Gobierno, después de todas estas noticias, estos sucesos que se van aconteciendo, estos registros, estos requerimientos, no registros, perdónenos, ya saben que el presidente del Gobierno ha dejado muy claro que son requerimientos de 12 horas en la calle Ferraz. Pues bueno, es un asunto que tiene muchísimas aristas que hemos analizado desde muchos ámbitos aquí en The Objective, como nuestro compañero Pelayo Barro, al que ya saludo. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Para hablar pues de un tema que has publicado esta semana, pues en relación evidentemente a todos estos requerimientos, no registros, no se vayan a enfadar, requerimientos de 12 horas en Ferraz. La UCO cazó a Leire Díez, a la llamada fontanera, gracias a la redención del Guardia Civil de la trama Koldo. Aquí les estamos contando desde hace mucho tiempo que todas estas tramas están interrelacionadas y esto es una prueba y una muestra más, ¿no? Sí, bueno, y efectivamente lo que contamos en The Objective es la historia de el cazador cazado, ¿no? Porque precisamente es Leire quien inicia esa, digamos, caza a los agentes de la UCO, a los jueces que investigan la corrupción y digamos que en esa labor, bueno, pues cae en su propia trampa, ¿no? Porque cuando queda con un guardia civil, un agente de la Guardia Civil, el comandante Rubén Villalba, que le conocemos también del caso Koldo porque estaba a sueldo de la trama Aldama, bueno, pues queda con él para intentar, digamos, extraer toda la información que pueda de mandos de la UCO. Es decir, está buscando información arrojadiza contra mandos de la UCO que puedan hacer caer a estos agentes y con ello, pues un efecto cascada que afecta a esas investigaciones bueno, que cercan al gobierno, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que quedan a tomar un café y digamos que el comandante Villalba, una persona muy versada y muy experta en cuestiones de inteligencia, bueno, pues organiza un encuentro en el que Leire queda deslumbrada, porque es un encuentro típico de servicio de inteligencia, en el que ahí quedan en un restaurante de Leganés, se organiza, digamos, un control de accesos, seguridad de todo tipo, y bueno, en esa sensación de tranquilidad y de confianza que genera el comandante, bueno, pues Leire, en vez de conseguir información de la UCO, lo que hace es contarle al comandante Villalba que, bueno, pues que Santos Cerdán le han encomendado esta misión, que los objetivos son jueces y mandos de la UCO, y le empieza a contar de todo, hasta cuestiones de Zapatero y demás, ¿no? O sea, de esas 3 horas y media de café que se toman, bueno, pues salen 5 hojas de anotaciones, 5 páginas de anotaciones que el comandante convierte en un informe, y ese informe, a modo de desagravio por lo que él ya estaba, este hombre ya había sido detenido por el caso Koldo, bueno, pues se lo entrega a sus superiores de la jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil. El Servicio de Información, cuando ve ese material y dice, oye, aquí hay una mujer que dice que está montando un equipo por orden del PSOE para perseguir a los agentes de la UCO. ¿Qué hace? Pues se lo entrega al coronel Balas, al teniente coronel Balas y a toda su gente. Y eso es lo que contamos, que ocurre en marzo de 2024 y que da inicio a esa investigación de todo lo que estamos sabiendo hoy, ¿no? Claro, es que la verdad que según todo lo que estamos conociendo, que es gravísimo, pero es que tiene también cierta parte, pues no sé si decir cómica, pero como lo que es el personaje en sí, o sea, no sé si era la persona para hacer estos quehaceres oscuros más adecuada, porque es que la verdad que en poco, pues el cazador cazado, como dices, la cazaron con el carrito del helado en un momento.
Sí, efectivamente, y esto es muy significativo porque, como voy a explicar un poco más tarde, claro, un partido político o un gobierno, unos dirigentes del PSOE, cuando están completamente asediados, bueno, pues cometen errores y se dedican, digamos que organizan tramas cutres, digamos, ¿no? Entonces, Muy cutre. esto forma parte un poco de la desesperación, ¿no? Cuando de repente dices, oye, pues, ¿qué hacemos? Estamos rodeados ya de, pues, están investigando a Begoña Gómez, la mujer del presidente, han detenido a cargos del Ministerio de Transportes, esto pinta muy mal, pues esa desesperación lleva al final a encargar este tipo de misiones a gente muy chapucera, ¿no? Esto nos recuerda, por ejemplo, en la trama Gürtel y en Kitchen, cuando se envió a una persona disfrazada de cura para secuestrar a la familia Bárcenas, ¿no? Y intentar sacarle los papeles. Bueno, pues esta Q3, digamos, es la que, bueno, la que nos da una idea de la desesperación y los nervios tan grandes que había en la cúpula socialista en ese momento, porque se sabían completamente perseguidos e investigados. Y efectivamente, pues fueron a dar con Leire Díez, que no es la primera vez que se reúne con una persona para extraer información y acaba ella ofreciéndola y encima siendo grabada, porque hay que recordar que cuando se reúne Leire con el fiscal Estampa para pedirle, en este caso, información arrojadiza contra fiscales, bueno, pues Estampa le acaba grabando y acaba efectivamente sacando que quien está detrás de toda la operación es Santos Cerdán, y que es el presidente del gobierno el que está al conocimiento de todo esto y el último que ha dado la orden. Es decir, pues al final el PSOE va a acabar cayendo víctima de su propia negligencia y de sus propios miedos y desesperación, ¿no? Es que claro, todo esto es muy grave lo que estamos conociendo, pero es que también es muy cutre, como dices, es una forma de operar cutrísima, es un intento, pues se ha comentado al final, bueno, se comenta en ese auto, Pedro Abad deja claro ese punto de inflexión, la carta a la ciudadanía del presidente del gobierno, como el inicio de estas cloacas para intentar pues enturbiar y estropear y dificultar la labor de jueces y de guardias civiles, pero precisamente otro punto de inflexión es el café este que estás comentando de más de 3 horas entre Leire y el comandante Rubén Villalba, que fue el detonante de una investigación policial. Es decir, es que la cloaca, la presunta cloaca del Partido Socialista tuvo poco tiempo de operaciones, porque claro, es que enseguida se pusieron en el disparadero de la investigación. Sí, creo que antes he dicho mal la fecha, porque yo creo que he dicho el 2024. Esto ocurre en marzo de 2025, cuando Sánchez da a conocer su carta del hombre enamorado, que hoy sabemos que es la carta del hombre cabreado que estaba dispuesto a todo. Y desesperado. Bueno, esto es en mayo del 24, es decir, en mayo del 24 la trama empieza a operar, se configura el equipo, digamos, y empieza a operar. A la UCO ya le habían llegado a ecos de que había una persona que estaba, bueno, pues hablando con gente y buscando información contra la UCO, pero no es nuevo, esto ocurre en el ámbito de los partidos políticos, los propios investigadores saben que ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando ella se reúne con el comandante Villalba es cuando ellos detectan que hay una estructura firme, es decir, que ya hay un grupo organizado, que ya es una trama criminal. Entonces es cuando se ponen en marcha, ¿no? Y sobre todo porque saben las implicaciones políticas que tiene, porque no es lo mismo que alguien por su motu propio, digamos, haciéndose pasar por periodista de investigación, como ella misma iba diciendo por ahí, pues empieza a hacer preguntas y a reunirse con gente a detectar que realmente hay una orden política detrás, y no una orden cualquiera, sino que el número 3 del partido político del gobierno está, digamos, dirigiendo los hilos de esta trama, y lo está haciendo por encargo del presidente del gobierno. O sea, es que la UCO detecta que está ante un caso de corrupción como pocos otros que hemos conocido. Pero esa indiscreción absoluta de Leire, que le habló de todo, incluso de cómo buscaron anular el entonces incipiente caso Coldo cuando estaba comenzando, y hoy está pues a la espera ya de fallo del Supremo, el caso de hidrocarburos, o sea, le habló absolutamente de todo. O sea, es una indiscreción que la verdad, claro, al final hablamos de tiempos, hablamos de esa carta de 2024, mayo de 2024, 2025 se empieza tras este café, la investigación para desmontar esa cloaca. 2026 han sido 2 años. Han sido 2 años que es
hombre, es tiempo, es mucho tiempo, pero claro, es que desde luego con estas actuaciones, hablando por parte de Leire, con esa facilidad de todo lo que estaban haciendo, pues es que hay información de sobra, como vamos a seguir viendo, ¿no, Pelayo, en los próximos días y en las próximas semanas, que pintan pues bastante mal para el Partido Socialista. Sí, hay mucha tela que cortar y sobre todo iremos contando cosas que además van a ser muy interesantes porque son una especie de hilo de plata que une las principales tramas de corrupción de este gobierno, porque yo creo que el lector ya se ha perdido, casi prácticamente nos perdemos muchas veces los propios periodistas, ya con tanta trama, con tantos personajes, tantas fechas y tantas reuniones. Pero sí que es verdad que van poco a poco aflorando el puzzle, es tan intenso, pero poco a poco se va viendo la forma final del puzzle, ¿no? Se está viendo ya que todo está interconectado y que hay varias informaciones que están a punto de salir y que van a ayudar a los lectores a hacerse una composición bien concreta y bien completa de todo lo que estamos hablando. Pelayo Barro, como siempre, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Después de pulsar esas sensaciones que hay en el PSOE después de esta semana intensa que han tenido de requerimientos / registros en la calle Ferraz, también vamos a hablar de una cuestión que se producía al mismo tiempo. Enrique Recio, ¿qué tal? Muy buenas. Así es, ¿qué tal, Rocío? Y que nos dejaba a todos, a la población, pues totalmente sorprendidos. Al principio hubo bastante desconcierto, obviamente, porque se produjeron de manera simultánea 2 operaciones y esta segunda, claro, es los propios compañeros registrando, la propia policía registrando la sede de la Guardia Civil, compañeros registrando a compañeros. Una entrada inédita. Una Era entrada la inédita. primera vez que se producía en la Dirección General de la Guardia Civil. No fue un registro, porque lo de la Dirección General sí que fue un requerimiento de real. No como lo de Ferraz, pero bueno, ya estuvieron 12 horas, si mantienen que fue un requerimiento. Otra cosa más inédita como las que estamos viviendo en los últimos años. Semana pero es que, tras semana. Claro. No, a ver, si fue un poco lío, porque claro, es verdad que de repente los agentes de la UCO, claro, el despliegue, de repente hay agentes en Ferraz. Al poco tiempo damos la noticia de que hay agentes que han ido con el teniente coronel Antonio Balas a la Dirección General de la Guardia Civil. Entonces, claro, es un poco lío, ¿no? De qué es cada cosa. Bueno, pues todo está relacionado. O sea, todo es del caso Leire 10, que es, bueno, pues la trama que había urdido, o sea, la trama que dirigía un Cerdán y esta militante socialista para desestabilizar los procedimientos judiciales que había contra, pues eso, miembros del PSOE, gente del entorno de Pedro Sánchez. Entonces, cómo lo que está investigando el juez Pedraz en la Dirección General de la Guardia Civil es determinados expedientes e informaciones previas, que es como el paso previo a abrir un expediente a un agente, que se ejecutaron contra agentes y mandos que estaban investigando en la UCO al Partido Socialista o, como hemos dicho, al entorno, ¿no?, del partido. Entonces, por eso fue ayer la UCO allí a la Dirección General, entrevistó a al menos 3 generales, según lo que hemos podido saber, y requirió diversa información acerca de estos expedientes. ¿Qué es lo que cree el juez Pedraz? Pues bueno, que la Dirección General, la cúpula, el DAO de la Guardia Civil, que fue el que normalmente da las órdenes de abrir esas investigaciones previas, esas informaciones previas, utilizaban esos expedientes para, digamos, presionar a los agentes e intentar torpedear las pesquisas. ¿Qué es lo que no se sabía hasta ahora? Que el mismísimo general jefe, coronel jefe de la UCO hasta diciembre de 2025 le habían abierto 3 informaciones reservadas mientras explotaban todos los casos de corrupción más notorios, el caso Ábalos, el caso Cerdán, por supuestas filtraciones, siempre, de investigaciones que estaban en curso de la UCO. Salía salía una noticia relacionada con estas investigaciones y entonces ya en la Guardia Civil, según lo que nos han contado, se iniciaba una caja de brujas contra investigadores, agentes, mandos, y bueno, pues esto es lo que está investigando el juez Pedraz relacionado con esa trama también montada por Leire, porque era Leire la que, según se veía en el auto de Pedraz, la que también empezó a difundir la idea de que ella tenía confirmadísimo
que todas las filtraciones a la prensa partían directamente de la UCO. Claro, es todo, es que es una marabunta de información de diferentes lados, de diferentes aristas, entonces a veces es difícil seguir, seguramente para ustedes que están a su día a día, a sus trabajos, es difícil para nosotros que estamos con esto Claro, eso es lo que continuamente, quería decir. porque O sea, claro, hay tal cantidad de casos de corrupción que se están investigando que incluso para los propios periodistas, es que en esta semana hemos tenido Zapatero, estamos teniendo Kitchen también, que comentaremos ahora, hemos tenido Leire, Claro, se tremendo, solapan, ¿eh? no acabamos de digerir una y aparte Están autos, relacionados, están todos muchos también, relacionados, claro. sí, lo hemos hablado con Pelayo también, con Pelayo Barro, está todo relacionado, que se lo venimos aquí contando en The Objective desde hace mucho tiempo, Coldo, unos, otros, todo está absolutamente relacionado, pero como decías, ella sospechaba, ¿no?, que eran los mandos, algún mando de la UCO, y publicas que precisamente un exmando de la UCO fue el que reveló secretos a Leire sobre la Claro, unidad. digamos, esa era otra rama que empleaba Leire, porque claro, lo que querían, digamos, que una de esas vías era internamente en la Dirección General de la Guardia Civil, lanzando esas sospechas y con las herramientas que tiene interés la Dirección de la Guardia Civil, intentase, digamos, presionar a los agentes de esa forma. Y luego otra cosa era que lo que quería Leire era obtener información de la UCO y de sus investigadores para poder desprestigiarlos desde fuera, en fin, conocer un poco los trapos sucios. Entonces es donde entra este exmando de la UCO, que fue jefe durante más de una década del Departamento de Blanqueo de Capitales en la propia UCO, o sea, una unidad tan importante como la que dirige Antonio Balas. Entonces, ¿qué pasó? Que en 2021 le imputan a este mando por dar un chivartazo a una de las 1000 tramas del fuel que también se están investigando en la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, él se va de la UCO, entonces, pues bueno, tiene la carrera ahí un poco, digamos, pues de capa caída, ¿no? Entonces, pues bueno, sabiendo un poco las circunstancias en las que está este exmando de la UCO, lo citan en una reunión y, según dice el auto de Pedraz, él accede a las peticiones de Leire Díez en una reunión también con Pérez Dolcet, con Teijelo y tal, y revela datos sensibles y secretos, ¿no?, porque están protegidos sobre la estructura de la UCO y sobre miembros de la UCO, sobre todo de Antonio Balas, que, como se ha conocido en diferentes informaciones, fue el gran objetivo de esta trama, porque era el que pilotaba, digamos, todas las investigaciones que cercaban más al gobierno y al PSOE, ¿no? Entonces está, pues eso, la rama de los expedientes disciplinarios y la rama de este exmando que, según dice en el auto Pedraz, sí que dio y aportó información sobre la unidad que estaba investigando en esa época al entorno de Pedro Sánchez y al Partido Socialista. De momento, Leire ha hablado, ha desmentido todo, dice que todo esto es una caza, una cacería, que bueno, pues que no sabe de lo que están hablando. El auto es bastante explícito, contundente, da todos los detalles. Es que hay grabaciones. Claro, y hay muchas grabaciones, hay mucho contenido y queda por saber ahora el auto. Esto solo es el auto. O sea, esto es el auto que da el sumario. Está bajo secreto de sumario, entonces el auto es simplemente, bueno, pues se conoció que estaba investigando a este exmando, que lo investiga por revelación de secretos y un delito contra las instituciones y cohecho porque, ojo, facturaba sus servicios al Partido Socialista, es lo que dice el auto. O sea, que todos cobraban y, o sea, la trama cobraba a toda esta red que tenía de contactos para obtener información, pues eso, que pudiese desprestigiar a la UCO y a sus investigadores. Y han visto esos pagos también a través de la consultora de Zarrías y ahí es todo lo que se va construyendo ese puzzle, pero las evidencias que por lo menos estaba mostrando de momento ese auto pues son bastante claras, Sí. y bastante preocupantes. Pero bueno, como decías, es que esta semana hemos tenido de todo, no han pasado no habían pasado 7 días de todo lo de Zapatero, de esa imputación también inédita. Hemos vivido esa entrada inédita de la policía a la Guardia Civil, que no sé si has podido testar cómo es el ánimo, cómo están los ánimos después de esa situación inédita. De los guardias civiles, Sí. ¿te refieres? Completamente estupefactos. Claro. O sea, es algo bueno, que es la frase que me decían era estamos flipando. O sea, cuando estuve un Más poco, claro que el agua. hablando con diferentes agentes y justo muchos estaban allí en la dirección general y tal, estaban completamente
sorprendidos, que les pilló evidentemente a todos por sorpresa, porque claro, es una policía judicial, entonces reciben órdenes del juez o directamente los superiores de la UCO y se presentan allí, y claro, era una cosa que no había sucedido nunca. Así que hubo un poco una intención de redirigir un poco el foco, porque desde la Dirección General fuentes oficiales decían, a ver, que esto no es un registro, que donde está lo gordo es en Ferraz, tal, no sé qué, pero bueno, es verdad que lo que está investigando el juez en la Dirección General de la Guardia Civil no es una cosa menor, No ¿no? es... Y es lo que contamos en el artículo de Yuste, que si realmente se abrieron expedientes a mandos y agentes para amedrentarlos en las Es investigaciones, gravísimo. podría ser un delito de obstrucción a la justicia, Claro, que es es lo que que es está gravísimo. investigando en esta pieza, el juez Santiago Pedraz. Entonces, y además no solo afectaría a la cúpula política, que es la directora de la Guardia Civil, ¿no? Podría implicar, sino también aparte de la uniformada, porque claro, es que está ahí la unidad de régimen disciplinario, generales, mucha gente que supongo conocía que esas investigaciones estaban abiertas contra el jefe de la UCO en un momento en el que se estaban investigando un montón de casos de corrupción. Es que hablamos de hasta 9 delitos que figuran en ese auto. Pero bueno, como decíamos, es que teníamos Zapatero, esa imputación de Zapatero, esos requerimientos en Ferraz, requerimientos en la Dirección General de la Guardia Civil, toda esta marisma de información y este boom de información, pero es que seguíamos con el juicio de la Kitchen, de cloacas a cloacas, de cloacas de un partido a cloacas de otro, pero bueno, hay que decir que ese juicio ya ha dado por concluido precisamente con la declaración de uno de los principales acusados, del exministro. Sí, o sea, han empezado los interrogatorios, falta ya muy poquito, pero sí que, digamos, la cúpula de Interior con la época Rajoy ya ha terminado las declaraciones. Lo que ha sorprendido, bueno, por supuesto, antes de entrar en más detalles, han negado que ellos ordenasen la operación Kitchen. Han respondido solo a preguntas de los abogados y del tribunal, que no ha hecho ninguna pregunta. O La sea, fiscalía no ha claro, tal respondido vez nos nada. esperábamos que iban a ser interrogatorios mucho más largos, tal vez como los de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo, en el que preguntaron todas las partes y fueron sesiones larguísimas. Pero bueno, ha sido bastante rápido. Han respondido los dos a preguntas de sus abogados. En el caso del ministro, pues ha dicho, como ya dijo hace años, que se enteró por la prensa de la existencia de la operación Kitchen, y bueno, que cuando salían determinadas informaciones en la prensa anteriores creían que eran fruto de las pesquisas que seguía la policía en aquella época del caso Gürtel, en el que se condenó a Bárcenas, y que claro que bueno, que por supuesto que conocer la operativa de la policía o de la Guardia Civil en ningún caso era una tarea de un ministro del Interior, que él está a otras cosas, y que bueno, pues ha estado entre el chascarrillo y la anécdota básicamente durante toda la declaración. Y bueno, pues el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, sí que bueno, sí que ha abundado, o sea, sí que ha respondido más ampliamente, y bueno, también ha negado que él o el ministro ordenasen esa trama policial, y algo que también que han destacado es que no había preocupación e inquietud en el PP por la información que pudiese tener Bárcenas, que que nunca les trasladaron a ellos, digamos, que hubiese cierta inquietud sobre lo que podía tener. Y ha dicho también que la operación Kitchen nunca existió, o sea, que no existió como tal, sino que fue digamos, una denominación que le puso la prensa. Ahora bien, sí que ha admitido, que esto ya lo dijo Rajoy, no sé si lo recordarán, de que había habido una investigación policial, pero que había sido completamente legal, que era, pues eso, una investigación que estaba dedicada a encontrar a los testaferros y el dinero que tenía Bárcenas oculto en el extranjero. Y es eso en lo que se ha basado también hoy, esta semana, el exsecretario de Seguridad. Ha dicho que fue una investigación completamente legal, y de la que le iba informando, aunque brevemente, Villarejo y otros mandos policiales que también están acusados, y que más allá de eso, pues que la operación se desarrolló completamente del lado de la legalidad. Claro, que es lo que dice la Fiscalía, que esas actuaciones nunca se comunicaron ni al juez instructor de Gürtel, ni al juez instructor de Gürtel, perdón, ni al fiscal, ni al inspector de la UDEF, que estaba liderando las pesquisas. Veremos, quedan, como decimos, muy pocas personas ya por Queda muy declarar. poquito, sí, la semana que viene, Y quedará visto para terminamos, sí. sentencia. ¿Y cuándo se puede A mí me han esperar dicho que eso? igual hasta octubre.
A ver, es que llevamos mes y medio Claro, de en un juicio juicio. O sea, han larguísimo. estado las últimas semanas reproduciendo audios de Villarejo con Cospedal, con tal. O sea, se ha hecho extensísimo el juicio. Entonces, claro, hay mucho que analizar. Hay mucho que analizar porque además ha habido declaraciones de muchísimos testigos, recordarán, o sea, Soraya Sáez de Santa María, Cospedal, Mariano Rajoy, por supuesto, la parte de la acusación, Bárcenas, su mujer, su hijo, o sea, un sinfín de testigos, hasta directores de centros penitenciarios de cuando Bárcenas estuvo en prisión. Claro. Entonces es una causa compleja y que necesita su análisis, y a mí me han dicho que octubre. Pero bueno, igual Pues puede haber sorpresas. veremos. Están los tribunales, desde luego, muy Sí, ocupados con totalmente. todo corrupción. Muchas gracias, Enrique Gracias, Recio, como Rocío. siempre. Gracias. Pues vamos ya con los deportes. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, un poco tristes todos, ¿no? Porque no pudo ser. Al final el sueño del Rayo se acabó. Han hecho, la verdad, un trabajo espectacular todo este año. Un club como el Rayo Vallecano, llegar hasta donde ha llegado una final europea era un sueño, pues como ese lema que ha hecho suyo el propio club, un sueño que difícil de creer y que, bueno, pues finalizó esta Bueno, semana. finalizó como no quería nadie, Como ¿no? no quería nadie, pero La bueno, verdad. el fútbol es así. Sí, íbamos todos con el Rayo, la verdad, en una final de barrio, porque el Crystal Palace también es un barrio de Londres, y bueno, pues una pena, la verdad. El partido fue bastante trabado para los de Íñigo. No terminaron, yo creo, en ningún momento encontrarse cómodos, y bueno, luego la segunda parte, pues el equipo de rival salió con una marcha más, y en 10 minutos, aunque te metieron uno, pudieron anotar otros 3, porque Mateta anotó, Jeremy Pino dio un doble palo, y luego otra vez el que anotó casi vuelve a anotar por Batalla, que lo paró. Pero bueno, una pena, la verdad que yo me fui mal, me fui fastidiado ayer Sí, para casa. fue triste. Yo creo que había un poco de unanimidad. Habían unido al país. Todo el Sí, mundo sí. iba con ese equipo, este equipo pues tan humilde como es el Rayo Vallecano. Pero bueno, pues otra vez será. Es verdad que lo tiene difícil, pero solo hay que crecer, como Sí, ha dicho bueno. su propio presidente, crecer en estructura también para poder intentar luchar. por Será esta un año competición. de transición, porque bueno, ya sabemos que Íñigo no estará el año que viene, no estará en Europa el año que viene. Será año de transición para volver a intentar estar en Europa otra vez la temporada que viene. Una pena, la verdad. Seguro que vuelven porque al final juegan muy bien y seguro que, bueno, pues veremos quién es el próximo entrenador, pero... Y bueno, los equipos ingleses que están ante una ocasión única de ganar la Champions con el Arsenal, la Europa League que la han ganado el Aston Villa, y la Conference que la ha ganado el Crystal Palace. Así que bueno. Bueno, eso nos ha pasado a nosotros en alguna Nos pasó también ocasión, a hace los un par españoles. de años cuando no estaba la Conference, que estaba solo la Europa League y la Champions, que la ganaba el Madrid o el Sevilla, o el Madrid y el Villarreal, si no recuerdo mal, pero sí. Bueno, pues nada, ya nos ponemos con la vista puesta y centrada en el Mundial, porque además ya hay lista. Ya hay lista de España, salió este lunes, Luis de la Fuente citó a 26 futbolistas. Sorpresas, pues no hay ningún jugador del Madrid. Así a priori la duda era Hausen, o Carvajal, pero los dos no han tenido su año esperado, yo creo que ninguno. Entonces, bueno, pues los ha dejado fuera. Vuelve a llevar a Gavi, que la verdad que es su ojito derecho, yo creo. Y bueno, arriba la verdad que no hay ninguna duda. La única gran sorpresa era Víctor Muñoz, el jugador de los Osasuna, antiguo del Madrid, que bueno, pues que lo ha llevado a la selección, como pasó en los últimos amistosos que se jugaron en Barcelona y Villarreal. Y bueno, pues yo tengo que decir que me gusta, la convocatoria. Estamos todos ilusionadísimos, hombre, por favor. Además, esa convocatoria con el Rey de España diciendo que este es el equipo de todos. Sí, Estamos ya sorpresivo todos, pues, vídeo, sí. bastante sorpresivo ese final con el Rey. Y bueno, pues ya el día 30 empieza la concentración aquí. Recordamos que primero juegan en A Coruña un amistoso, luego ya viajan porque juegan con Perú otro amistoso, y ya... ¿Cuál es el primer partido? ¿Qué día jugamos el primer partido? El lunes 15 de junio Lunes 15. a las 6 de la tarde hora española contra Cabo Verde. Y luego la declaración de Zapatero, o sea... Sí, la verdad que va a ser un mes de junio bastante interesante, tenemos muchas cosas, también hay mucho interés, y lo decíamos, en esas elecciones del Real Madrid, que está poniéndose la cosa bastante intensa, Sí, ¿no? fijamos fecha para un gran fin de semana en Madrid, entre el Papa, los conciertos de Bad Bunny y las elecciones del Madrid. Fin de semana, porque bastante importante, del 6 y el 7 de junio.
Las elecciones son el domingo 7 y bueno, ya arrancó la campaña esta semana. Primero fue Enrique Riquelme, que la estrenó en un hotel aquí de Madrid, que dijo que, bueno, bastantes cosas interesantes, pero que iba a abaratar los carnets de los socios. Y bueno, luego Florentino por la tarde decidió pues atacar al candidato y un poco el mismo mensaje con el que salió en la rueda de prensa y en la entrevista con Pedrerol, más calmados o sí. Pero bueno, es un poco el mismo mensaje. Negreira, nos está una campaña orquestada contra el Madrid, nadie quiere defender al Madrid y bueno, pues veremos a ver qué sucede esta semana que entra, porque ya las elecciones son ya. Y es que, Adri, también va el Papa precisamente a hacer un acto en el Bernabéu, se va a juntar, ¿dónde es la votación de La las votación al elecciones? final es en Valdebebas, Valdebebas. en el pabellón donde entrena el baloncesto, pero sí, se junta un fin de semana en el que, bueno, el alcalde Almeida ya ha dicho que vayan a la gente con previsión de votar, ir a votar medianamente pronto, porque claro, recordemos que luego por la tarde la zona de Bernabéu, Nuevos Ministerios, va a estar completamente colapsada, lo decimos por el tema del metro, más que nada. Pues bueno, mucha actividad vamos a tener en Madrid durante el mes Sí, de parecía un junio. mes tranquilo, solo mundial, sin nada que prever, ni nada, y luego, pues mira, Tranquilo, nos sorprende la ciudad. Adri, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues vamos ya con el corazón, con las noticias de sociedad. ¿Qué tal, Marina Ochoa? ¿Cómo estás? Muy bien. Y vamos a seguir hablando una semana más de Jonathan Andy, que ya saben, el hijo del presidente, del fundador de Mango, fallecido hace ya más de 2 años y en el punto central de la investigación, porque esta semana hemos tenido novedades al respecto de este caso. Sí, pues esta misma semana Jonathan Andy, que recordemos que la semana pasada fue detenido, esta semana ha renunciado a su vicepresidencia de Mango, que la verdad que era un cargo que ostentaba desde hace ya varios años. Y bueno, lo ha hecho según él para preparar un poco su defensa, pero sí que es cierto que no deja de lado otros compromisos profesionales que él tiene, porque además de encargarse de un poco, pues la gestión esa un poco más interna de Mango, porque sí que es cierto que en el día a día no intervenía mucho. También ha dicho que se va a dedicar como a toda la parte patrimonial, un poco social y todo eso. O sea, que no deja del todo sus funciones, pero sí que quiere centrarse en la defensa porque evidentemente lo que está acusado no es nada fácil y entiendo yo que tendrá que hablar largo y tendido con sus abogados y preparar una estrategia, Y de claro. cara también a la reputación de la marca, pues siempre es bueno intentar en el momento en el que está una investigación en marcha intentar dentro de lo posible separar estas dos cuestiones. También su mujer, que es influencer y que se ha hecho judía, ¿no? Sí, bueno, ha vivido un terremoto familiar que, bueno, la mujer ha tomado una decisión, se supone que hace ya meses, de convertirse al judaísmo y luego también bastante interesante que ha dejado las redes sociales, que hay que recordar que, claro, que al fin y al cabo, pues la mujer ganaba una buena cantidad de dinero, entendemos por la cantidad de seguidores que tiene, etcétera, y por las marcas con las que hacía publicidad de las redes sociales. Ya ha decidido cerrar sus redes sociales, al igual que las hermanas de Jonathan Andy, que siguen vinculadas a Mango, Sara y Judith, y parece ser que las tres han decidido, pues, aparte de cerrar sus redes, reducir un poco las fotos que tienen subidas, borrar algunas, unos cambios un No poco... es momento de exponerse, no es momento de sí, y exponerse. según han contado, esto se debe a una estrategia por parte de la defensa de Jonathan Andy que les ha sugerido que dejen un poco todo lo que tiene que ver con esas publicaciones más mediáticas, que al final ellas no compartían nada más allá de su día a día, contenido muy elegido, pero aún así yo creo que quieren tener un perfil bajo, esperar un poco a que se calmen las cosas y ya probablemente ya abran sus redes sociales y sigan con su contenido habitual. Bueno, veremos porque este caso, desde luego, que sigue atrayendo a la ver qué opinión pasa en los pública. próximos meses. Y más cosas, porque hay un divorcio ahora que estamos en plena feria de San Isidro, que está a las ventas todos los días a rebosar, una figura importantísima del toreo que lo dejó pero que ha vuelto y están todos los taurinos muy felices, Morante de la Puebla, pero que se ha divorciado de su segunda mujer, Sí, ¿no? él no está muy feliz. Sí, bueno, es una información que la verdad Morante siempre ha sido muy discreto con su vida personal. Es más, él sí que ha hablado algunas veces de que ha tenido ciertos pues, problemas que le han mantenido alejado de los ruedos y parece ser que ahora se ha encontrado pues, con una crisis de pareja que no ha podido superar con su mujer, con Elizabeth. Y bueno,
es poco lo que se ha dicho. Se sabe que el divorcio ha sido discreto, que ha sucedido ya hace unos meses y que la pareja estaba sumida en una crisis pues, que no han podido superar. Y sí que es cierto que parece ser que va a ser un divorcio bastante fácil porque solamente compartían una casa en Sevilla al 50%, o sea bueno, que esa parte la tendrán bien gestionada. Sí que es cierto que juntos tenían 2 hijas, entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con menores entiendo yo que lo tendrán que dilucidar ellos y bueno, pues parece ser que eso, que le ha influido un poco en su estado físico, en su estado mental un poco todo lo que tiene que ver, pues eso, el último problema que tuvo en una corrida que la verdad que estuvo ingresado Mm. durante unos días por una cornada de un toro y luego pues esta crisis sentimental y luego pues al fin y al cabo pues esos problemas mentales que como decimos viene acarreando ya desde hace tiempo, que él mismo ha hablado largo y tendido sobre ello. Pues nada, mucho ánimo como siempre a las dos Sí, partes, porque estos procesos siempre son son complicados, dolorosos, sí. sobre todo para los menores. Mm, Vamos a acabar, Marina, hablando un poco de Casa Real, que hacía sí, mucho que no hablábamos de nuestra eso es Sofía y verdad. nuestra Leonor. Sí, Sofía, que acaba ya su etapa en sí, Portugal, ¿no? sí. Bueno, Sofía está estudiando una carrera que son 3 años, que es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en una escuela muy exclusiva y muy prestigiosa inglesa y termina pues su primer año, que es en Portugal, en Lisboa, y luego hará su segundo año en París y el tercero en Berlín. En el segundo año en París va a vivir además, según lo que tenemos entendido, porque evidentemente todo está sujeto a cambios y a modificaciones de seguridad y siempre un poco de discreción y privacidad, pero según tenemos entendido vivirá en el centro de París, en un campus, al igual que sus compañeros de la universidad. Y bueno, la verdad que va a vivir en una habitación ella sola, una habitación de 15 metros cuadrados, con baño privado, tiene en el campus un huerto, tiene piscina, o sea que la verdad que va a vivir bastante bien y bastante cómoda. Entiendo yo que, claro, echará muchas horas estudiando, que sí que es cierto que la carrera que hace es más bien práctica que teórica, o sea que bueno, que va a tener también tiempo de disfrute. Y nada, esperemos, yo lo que pido por favor es alguna imagen de ella, Claro, porque yo es que, también eso te iba a decir, alguna claro, fiestecita, algo, algo porque con alguna ha amiga, estado algún en amigo, Portugal, yo no sé cuánto ha estado, pues un curso y no hemos visto académico y nada. no hemos visto absolutamente nada, bueno, una foto. Y da gracias pero tampoco hemos sabido de nadie que Pasan se totalmente lo... desapercibidas, además, Sí, claro, eh, pero bueno, esperemos que sí. en París podamos Sí, yo conocer algo alguna de su foto, vida, alguna fiesta, algo, porque entiendo yo que saldrá de fiesta como todos los como hemos hecho jóvenes. todos, ¿no, Claro, María? claro, un algo. Hay que disfrutar de la etapa Sí, universitaria, Infanta, lo sí, decimos un desde algo, aquí, se lo decimos desde una aquí. fotito. Algo. Pues muchas gracias, Nada, a ti Marina, como como siempre. siempre. Y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.